Ahí está todo bien, Ita, con el power ya. Sí, Bárbaro. perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, todes. Bueno, la idea de hoy de tomar este espacio es poder compartir un poco la tarea que venimos llevando adelante desde el equipo de apoyo matricial desde el año 2019. Eh, Tratamos de pensarlo con una lógica que por un lado nos permita compartir el laburo, compartir algunas ideas, pero que también podamos tener un espacio de intercambio. De hecho, bueno, hay personas, hay compañeros y compañeras que invitamos como para que puedan comentar al final de la presentación y que puedan como, bueno, eh, alimentar un poco el debate y el intercambio. Eh, Así que bueno, lo que más nos interesa en realidad es eso, es poder escucharnos. Eh, Están invitados, no sé quiénes están participando, pero están invitados e invitadas compañeras del área de salud, pero también del área de niñez, del área de educación, del área de justicia, que bueno, que son las personas con las que trabajamos y con las que creemos que también es importante poder seguir pensando estas cuestiones y no quedarnos por ahí hablando solos. Eh, Así que bueno, para empezar queríamos contarles brevemente, digamos, desde dónde se funda, desde dónde se piensa el origen de un equipo con un nombre tan largo como es el equipo de apoyo matricial en salud mental infanto-juvenil. Eh, Queríamos empezar con una frase de Alicia Stolkiner que nos gusta y que nos orienta mucho. Eh, por ahí, si querés poner la primera Sí, diapo. está ahí, ¿no se ve? No, la primera. Sí, Ah, no, se ve la segunda. Ahí está. ahí. Bueno, Bueno, lo dejo ahí, ¿qué mientras que dice? Ahí carga. está. Dale. ¿Qué dice? Escuchar implica dar lugar al otro, en tanto eso nos cuestiona en nuestros saberes y nuestras certezas. Que nos parece que es bastante clave, digamos, y nos orienta para poder pensar, sobre todo en estas situaciones por las que suelen convocarnos y en las que nos encontramos laburando, nos parece que es una posición interesante. Eh, Queríamos hablar un poco también de lo que es salud mental y derechos humanos, y nos parecía que no podíamos empezar a hablar de lo clínico comunitario sin pensar en el contexto actual, sin pensar en cómo la infancia tenemos que poder pensarla en clave de cada época y en clave de la producción sociocultural de cada época, en cómo todo va incidiendo en la constitución subjetiva, pero también en el lazo social con otros y otras de estos niños, niñas y adolescentes, y también nos va marcando posibilidades y límites. Eh, Alejandra Barcala, que es una autora con la que nosotros nos apoyamos mucho, dice que en este tiempo, y nosotros hablamos, estamos en un tiempo en el que el 50% de los niños, niñas y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza. Eh, no podemos, digamos, dejar eso a un costado para pensar el padecimiento en salud mental, y ella lo que dice, lo que piensa y que nosotros adscribimos, digamos, es que cada vez más los cuadros psicopatológicos que eran pensados como los clásicos, los de manual, aparecen imbrincados con las condiciones de vida, con las condiciones de vulneración económica. Y es con lo que nos encontramos, ¿no? Eh, Queríamos introducir algunos elementos brevemente para no extendernos de los problemas que nosotros veíamos y que vemos en relación a la práctica con niños, niñas y adolescentes. Y por ahí esto sí, para marcarlo como para toda la presentación, cuando nosotros hablamos de lógicas y no hablamos desde un lugar, digamos, de que somos nosotros los que siempre vamos por la lógica correcta, sino que vemos que son lógicas que están todo el tiempo en tensión, digamos, las lógicas que intentan ser más alternativas, que intentan ir que sean las más contrahegemónicas, no se hacen de una vez y para siempre, ¿no? Sino que son disputas y tensiones que se dan todo el tiempo y en la que nosotros mismos podemos vernos envueltos en esas lógicas más hegemónicas. Entonces, cuando hablamos, lo que hablamos es
desde la apuesta que intentamos hacer, y no suponiéndonos que siempre la tenemos clara en esto. Pero bueno, hay algunas cuestiones en relación a la desarticulación que se venía trabajando entre los distintos sectores que intervienen con niños, niñas y adolescentes en Bahía Blanca, las lógicas del diagnóstico y de la evaluación, todos y todas deben haber escuchado, ¿no? Estas evaluaciones que llegan, ¿no? Donde se ve al niño, a la niña, al adolescente una vez o dos, con mucha suerte, ¿no? Y de ahí se pretende hacer como un diagnóstico y una evaluación, ¿no? Cuando no llega como pedido de internación para evaluación, ¿no? Digo, estas lógicas, ¿no? Que pareciera que de una vez y para siempre podemos como mirar o escuchar por fuera de un contexto a alguien y darle un diagnóstico, ¿no? Y por otro lado, veíamos también las prácticas como desarticuladas, ¿no? Donde por ahí había mucha gente trabajando mucho, pero sin un espacio de encuentro para ponerse a trabajar. Así que bueno, en este marco se conforma el equipo de apoyo y para terminar y dejar a Agus, compartirles una idea que aporta Fernando Ulloa, que él dice que en contextos sociales empobrecidos debemos operar sobre un tríptico que él nombra, él ubica en ese tríptico a la salud mental, a la ética y a los derechos humanos. Dice que son ruedas y engranajes del abordaje clínico. Y donde en ese engranaje clínico que está la salud mental, la ética y los derechos humanos, él dice, si una de estas se empastan las otras dos. Y si una de estas se dinamiza cualquiera de las demás. Y nos parece bueno, que también es muy interesante para pensar la práctica que intentamos llevar adelante. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la idea ahora es contar un poquito cuál es la función del equipo de apoyo matricial, ¿sí? Que venimos trabajando desde julio del 2019. Y un poco lo que hacemos es brindar soporte matricial, ¿sí? A los equipos de trabajo en situaciones críticas con niños, niñas y adolescentes, en el diseño y acompañamiento de intervenciones que las pensamos en múltiples niveles, ¿sí? Teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, en el nivel subjetivo, familiar, escolar y también en el político-social. También lo que hacemos es acompañar en el diseño de estrategias terapéuticas singulares para cada niño, niña, adolescente, basados en una red de soportes institucionales, continuos y confiables, trabajando de manera integrada. También lo que intentamos es esto de fortalecer los abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, tomando en cuenta la multidimensionalidad de los determinantes sociales de los que hablaba, para brindar cuidados integrales a los niños, niñas y adolescentes. Y trabajamos en relación a la construcción de redes clínicos comunitarias mediante una lógica que rompa con la derivación de casos y se oriente más en el principio de corresponsabilidad, de la responsabilidad conjunta. Bueno, los objetivos, que sería bueno, un poco la finalidad de esto que hacemos, para qué lo hacemos, tiene que ver con mejorar la calidad de la atención a niños, niñas y adolescentes, basándonos en los lineamientos de la Ley de Salud Mental y la Ley de Promoción y Protección de Derechos. También, bueno, buscamos abordar los padecimientos psíquicos de la manera más eficiente y eficaz, con base en la comunidad, como alternativas a propuestas de tratamiento con tendencias patologizadoras y medicalizantes. Y buscamos también favorecer los procesos de subjetivación de los niños, niñas y adolescentes, brindando cuidados integrales, ¿sí? Con esta red de cuidados, y la construcción de lazos sociales, que nos parece fundamental para cada niño, niña y adolescente, incluyendo actores sociales significativos para ellos y ellas.
Bueno, y ahora la idea es contar un poquito cómo hacemos esto, ¿no? De qué forma trabajamos. Nos llegan situaciones por medio de presentaciones, ¿sí? Por parte de los efectores. Bueno, después hicimos algún recuento de los números del trabajo de estos 2 años, ¿sí? Que contamos un poquito quiénes nos presentan las situaciones, que son diversas instituciones de diversos sectores, en su mayoría, ¿sí? De servicio local, pero también hay otras. Y nos preguntamos cuando nos llega la situación, ¿para qué nos convocan, no? ¿Cuál es la demanda? A partir de esta pregunta surge un espacio reflexivo en donde pensamos, bueno, ¿cuál es el diagnóstico situacional? ¿Cuál es el diagnóstico de situación? Para poder dar una respuesta a esa demanda que muchas veces no es directa a lo que se pide, ¿no? Sino que hacemos una evaluación de la situación en relación a las particularidades de cada situación y considerándola desde una perspectiva integral. A partir de ahí se construye en conjunto, ¿sí? Con los efectores intervinientes, una estrategia terapéutica singular, consensuando acuerdos de trabajo, ¿sí? Entre las diferentes disciplinas y sectores. También se acompaña mediante reuniones clínicos comunitarias, pensando y repensando cada estrategia, porque bueno, la estrategia se va definiendo y actualizando en función a la complejidad de cada situación. Pensamos que la estrategia no es fija y estanca, sino que se va reactualizando. Y además apuntamos a la creación de dispositivos maleables, ¿sí? Que se adecúen a las circunstancias singulares de estos niños, niñas y adolescentes. Con esta modalidad, un poco lo que se pretende es crear lazos, crear puentes entre las diferentes instituciones y sectores para encontrar una respuesta conjunta y singular a las necesidades de cada niño, niña y adolescente. Bueno, gracias, Agus. La idea ahora es poder contarles un poquito, en esto que contaba Agus del recuento que hemos hecho del trabajo realizado en estos 2 años, contarles un poco a qué conclusiones llegamos en base a qué nos dicen los números de los niños y niñas y adolescentes con los que intervenimos. A partir de eso podemos sacar algunas conclusiones, algunas reflexiones, sobre todo porque nada es concluyente en esta temática. Y bueno, lo que podemos observar es en relación al género, el mayor porcentaje de los niños, niñas y adolescentes con los que intervenimos son niños, y en edades que van en su mayoría entre los 15 y los 17, pero también entre los 12 y los 14 años. De 12 a 17 años es la mayor población con la que trabajamos. Y a su vez, en esto de quiénes nos convocan, que al momento de quiénes nos convocan nos preguntamos el para qué, el qué es lo que se solicita, encontramos que el sistema de promoción y protección de derechos es quien solicita mayormente la intervención del equipo de apoyo matricial, del Departamento de Salud Mental, seguido por los hogares convivenciales y los profesionales del primer nivel de atención. Son los equipos con los que mayormente trabajamos en conjunto, articuladamente, todos los días, en la generación de estas estrategias del diseño, de estrategias terapéuticas y el acompañamiento de las mismas para estos niños, niñas y adolescentes. Como ven, hay un número bastante variado de efectores que nos convocan, pero bueno, en su gran mayoría tiene que ver con estos efectores que les mencionaba. Un poco acá queremos comentarles lo que sirve de todo esto. Nosotros no trabajamos con números, trabajamos con personas, pero bueno, un poco da cuenta del trabajo que se hizo y más que nada de qué podemos sacar de todo esto, ¿no? Las conclusiones que los números nos reflejan son que acá en Bahía, en principio, la salud mental está encuadrada en lo que es la ley de salud mental, digamos, en la mayor,
digamos, en mayor proporción, las internaciones que hemos visto se dan en hospitales generales. Esto no queremos dejar de mencionarlo porque es una característica positiva que tenemos acá en Bahía Blanca y la zona, que, digamos, hemos podido observar en experiencias de otras ciudades o de Buenos Aires, que muchas veces se sigue internando a los niños, niñas y adolescentes en hospitales monovalentes o especializados, y acá en la mayor, digamos, es nula la proporción de chicos que se derivan a hospitales de otra índole, ¿no? Se intenta cumplir con la ley de salud mental en relación a las internaciones y hacerlas en hospitales generales. Y en relación a la intervención del equipo, cuando hay internaciones en hospitales generales, se intenta que sean enmarcadas como un momento del proceso terapéutico y acompañadas por los referentes. Digamos, muchas veces la internación, obviamente, es la última, el último recurso que se utiliza, y si se tiene que utilizar, se encuadra en el marco de una estrategia global de intervención, ¿sí? Y es acompañada acompañada fuertemente por todos los referentes con los que trabajamos. A su vez, los números nos reflejan que el trabajo está muy articulado con la Guardia de Emergencias Psicosociales, lo que da cuenta de la complejidad de las situaciones con las que intervenimos. Digamos, en esto es importante decir también que nos paramos en el paradigma de la complejidad para entender las situaciones, de la complejidad y de la integralidad de las variables que llevan a que las situaciones sean tan complejas. Y bueno, en relación a la medicalización de los niños, nosotros tenemos una postura, una mirada de proponer alternativas de atención no farmacológica, o de que digamos, la medicalización se dé en la medida en que sea un recurso como parte de una estrategia terapéutica más global. La mayoría de las situaciones con las que intervenimos actualmente reciben medicación, pero lo hacen desde un esquema anterior, y se trata de que esa medicación sea algo del momento, algo para que no se sostenga en el tiempo, ¿sí? Porque estamos hablando de personas en plena constitución. Y en relación a esta observación que hacemos de que la mayoría de las situaciones son presentadas por el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, lo que observamos que esto evidencia la vulnerabilidad social que los niños, niñas y adolescentes tienen en relación a las situaciones con las que trabajamos, y la vulneración de derechos que sufren o sufrieron, ¿sí? Y esto, si bien es re importante que ser convocados por el Sistema de Promoción y Protección, nos hace un llamado de atención en relación a una reflexión que plantea Alicia Stolkiner, otra de las referentes con las que trabajamos, digamos, con las que nos guían en la práctica, y es que existe un riesgo de que la tutela anterior del patronato, que se deslegitimó frente al paradigma de protección de derechos, retorne actualmente bajo el disfraz de la atención psiquiátrica. El riesgo está en que los padecimientos de los niños, niñas y adolescentes que antes se trataban bajo el paradigma tutelar, ahora sean expulsados o caigan de nuevo en circuitos de exclusión por portación de diagnóstico de salud mental. Esto es algo que es un riesgo que pase, y es como con lo que trabajamos día a día para que no sea así. Y bueno, esto es un poco el circuito con el que trabajamos, digamos, que intentamos evitar, ¿no? La estigmatización, el etiquetamiento a través de los diagnósticos, que deriva en exclusión, y en la consecuente internación psiquiátrica o institucionalización que refuerza todos estos diagnósticos, estigmas y circuitos de exclusión.
Sí, y en esta línea de lo que planteaba Ita, ¿no? Porque en ese cuadrito que veíamos recién, lo que se ve es un proceso de segregación, ¿no? Cómo cierto diagnóstico, cierta nominalización de los padecimientos, que muchas veces, como dice Alejandra Barcalá, como nosotros vemos, tienen que ver con una historia de mucho desamparo, ¿no? Muchos son síntomas del desamparo, de adultos que no pueden sostener, que no pueden cuidar, que no pueden estar, y como el riesgo de que si nos creemos mucho eso, ¿no? Y terminamos poniendo nombres y diagnósticos, el resultado, lejos de una supuesta mejor atención, es un refuerzo del desamparo, donde empiezan a circular frases como las que ya hemos escuchado, ¿no? Este niño o esta niña no es para acá, esta situación no es para que se atienda en este lugar, ¿no? Esto es una situación muy grave, ¿no? Que la idea es este concepto de gravedad que lo podamos discutir y que lo podamos charlar, porque son las cuestiones que arman este circuito que estaba en este cuadro, donde, como decía Ita, ¿no? El proceso de medicalización no es solo darle un psicofármaco al niño, el proceso de medicalización es todo el proceso, ¿no? Donde un padecimiento subjetivo enmarcado en un contexto familiar, histórico y político queda nombrado como un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Sin poder pensar todo lo otro que hay ahí alrededor, con estas consecuencias, ¿no? De institucionalización, de internación, de segregación de los espacios donde tienen que estar los niños y las niñas, ¿no? Que eso es también lo que vemos, ¿no? Cómo estos niños psiquiátricos que quedan nominados de este modo quedan por fuera de los circuitos de las infancias y las adolescencias, por fuera de los espacios recreativos, por fuera de los espacios de encuentro con pares, por fuera de las escuelas, ¿no? Por fuera del circuito educativo. Así que bueno, en esta lógica es que nosotros pensamos, o intentamos pensar desde el concepto de la clínica ampliada, ¿no? De pensar, ¿qué pensamos cuando hablamos del tratamiento de las infancias y de las adolescencias? ¿Hablamos de un tratamiento psicológico de una vez a la semana, de un psiquiatra que lo vea cada 15 días y dé alguna indicación? ¿O podemos pensar que hay otras cosas, ¿no? ¿Vamos a pensar en una patología o vamos a poder hacer otra lectura, como ahora vamos a leer en algo que plantea Winnicott? Hay algo que pensamos, ¿no? Esto cuando hablamos de la cura, ¿no? O de ciertos ideales, a veces como un poco omnipotentes que tenemos en la práctica, ¿no? Y empezamos a pensar hace un tiempo que muchas veces quizás el objetivo de nuestra tarea tenga que ver más con algo que podemos nombrar como hacer entrar en curso, ¿no? Hacer entrar en curso, alojar, ¿no? Encontrar un modo de alojamiento de esos padecimientos, ¿no? Que son padecimientos tan difíciles y tan complejos que, como vieron, que suelen no encajar mucho en los tratamientos que uno tiene pensado en la cabeza, suelen quedar por fuera, ¿no? Digo, son padecimientos y son situaciones de sujetos que quedan orientados o al desamparo, al desauxilio o a la lógica manicomial, ¿no? Entonces, la marginalidad o la manicomialización, ¿no? Esto que poníamos, no se puede hacer más nada, ¿no? Entonces, la propuesta es, ¿cómo hacemos entrar en curso? ¿Cómo alojamos a esas situaciones de las que llegan diciendo, acá no se puede hacer más nada, ¿no? Esto es una cita muy larga, pero que nos gusta mucho. Me responsabilizo, me hago cargo de que esté acá, pero nos parece que es muy importante porque Alejandra Barcalá acá habla de las presentaciones que todos y todas los que laburamos en esto escuchamos y acompañamos habitualmente, ¿no? Ella dice que estos traumatismos, ¿no? Ella habla de que son padecimientos psicosociales los que vemos manifestados en crisis de excitación psicomotriz, desorganizaciones psíquicas, fugas, autolesiones, ¿no? Y ella dice algo que es muy lindo para pensarlo así, que dice, se constituyen como actos de desesperanza frente a la imposibilidad de tolerar sufrimientos intensos, ¿no? Y qué distinto poder pensarlos como actos de desesperanza a poder pensar, este chico es psiquiátrico, ¿no? Porque si son actos de desesperanza que dan cuenta de
del desamparo, de los desalojados que han quedado de ciertos circuitos, de los desafiliados que están de las instituciones, podemos pensar entonces como en ciertos anclajes para poder acompañarlos, ¿no? Y ahí viene un poco el apoyo en esta lógica en la que trabajamos mucho, ¿no? Con el equipo de acompañantes terapéuticos, que para nosotros es una apoyatura clave, ¿no? Que sostiene algo de esto y que va por esta línea, ¿no? En relación a lo que uno piensa cuando uno piensa en lo ambiental, ¿no? En el sostén ambiental de los niños, niñas y adolescentes. ¿Quién lo acompaña a la escuela? ¿Quién lo acompaña al espacio recreativo? ¿Quién está atento a si se le rompieron los lentes? ¿Quién sabe qué dijo ese día o qué le pasó cuando estaba yendo a determinada actividad, ¿no? Ahí donde muchas veces hay adultos que no pueden sostener, aparece para nosotros la figura de los acompañantes terapéuticos, no desde el lugar restrictivo o de control o de que cumpla el tratamiento o de que cumpla determinada cosa, sino de alguien que hace de sostén y de apoyo, ¿no? Si querés, Cita, pasar a la próxima diapositiva. ¿Se ve? Dale. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, en relación a la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Como para dar inicio al conversatorio, bueno, de qué entendemos por tratamiento de las infancias y adolescencias. Nos interesaba tomar este concepto de Mercedes Minichelli, que es muy interesante, de tratamiento social de las infancias y adolescentes. Es un operador conceptual que ella toma, que permite una significación más específica y que habilita múltiples análisis. Tiene que ver con el circuito que se da entre diferentes servicios, sectores, instituciones, ¿sí? Que pueden hacer ceremonias mínimas y se configura así una red de relaciones entre estos elementos, lo que nombrábamos también como red de cuidados, red de continuidad de cuidados. Ella dice que tratamiento social es una forma de dar trato, ¿sí? De dar trato a estos problemas de los niños, niñas y adolescentes en la época contemporánea. Y en este sentido, si lo pensamos así, bueno, podemos decir que todos y todas de alguna forma damos trato a estas problemáticas que surgen en los niños, niñas y adolescentes de esta época. Y nos interesaba este concepto porque, bueno, tiene que ver con la corresponsabilidad, la responsabilidad compartida que tenemos todos y todas en relación a esto que afecta a los niños, niñas, adolescentes, familias, y que todos y todas podemos hacer algo en relación a eso, y somos muy importantes. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. En relación con lo que venía diciendo Agu, bueno, es más de lo mismo quizás, pero esto, recalcar que las instituciones son parte del tratamiento social y que son una parte fundamental del sostén y el cuidado. Vale decir también que nosotros cuando a veces proponemos los tratamientos, no es, bueno, es esto, es el psicólogo, es el psiquiatra, muchas veces, pero también preguntamos todo el tiempo como, bueno, ¿y qué dispositivos grupales va? ¿Con qué pibes se relaciona? Como que muchas veces pasa esto, con estos pibes graves, con estos pibes de salud mental, no circulan por ningún lado y nosotros como todo el tiempo traemos esa pregunta, bueno, ¿con qué otros pibes enlaza? ¿Qué dispositivos grupales circulan y demás? Nos parecía importante comentar esto que plantea Winnicott, que dice que consideraba que niños, niñas y adolescentes, en la falla ambiental desempeñaba un papel preponderante en la falla del proceso de maduración, se necesitaban dos clases de tratamientos simultáneos, un manejo especializado y una terapia intensiva. Resumía de este modo la complejidad de un abordaje que debía incluir el cuidado ambiental en su conjunto, entrelazado con la tarea analítica. Esto nos parece sumamente importante para traer el tema de los acompañantes terapéuticos, como bien dijo Ro, es como una parte súper fundamental de cómo pensamos en dar trato a los pibes, que los acompañan día a día, y bueno, nada, es súper fundamental el laburo que hacen los acompañantes. Después le vamos a ver si alguno quiere comentar un cachito cómo viene laburando. Y bueno, en esta viñeta que titulamos como Nuevos Espacios de Intercambio,
es un poco recapitular todo esto que venimos hablando, de las modalidades de trabajo, de cómo pensamos nosotros el laburo, la complejidad de las situaciones de estos pibes y las lógicas de tratamiento. Nos lleva todo el tiempo, bueno, y cabe agregar, el tema de la pandemia nos ha llevado como a pensar, a ser creativos todo el tiempo. Y en este sentido, nosotros en este laburo con los acompañantes, que son los pibes y las pibas que ponen el cuerpo día a día y acompañan a estas infancias, lo que proponemos como forma de acompañar, pues no solamente acompañar a veces a estos pibes, sino también acompañar a los que acompañan, además de las reuniones clínicas comunitarias que hacemos con los acompañantes, que entendemos a los acompañantes como una parte fundamental del equipo tratante, como el psicólogo, el psiquiatra, está el acompañante. En ese sentido no es un auxiliar, que muchas veces pasa, al menos en el lado privado se escucha mucho esa cuestión. Retomo, de acompañar a los que acompañan. Y en ese sentido, además de las reuniones clínicas comunitarias, hacemos encuentros mensuales con todos los acompañantes, y en ese sentido no excluimos a los acompañantes de salud o de niñez, sino que hacemos la invitación a todos los acompañantes que laburan con nosotros, para esto, para tener un espacio de conversación, para intercambiar lógicas y prácticas con estos pibes que bueno, muchas veces angustian mucho a los que acompañan. Nos angustian a todos por momentos, pero sobre todo a los que están ahí poniendo el cuerpo día a día. De este espacio de intercambio, de reflexión que tenemos con los acompañantes, el año pasado surgió esto bueno, ¿qué hacemos con todos estos pibes en los que es sumamente engorroso, difícil, que tengan espacios de circulación, nada, propio de las infancias que parece que están completamente borrados? Entonces, bueno, ahí se fue dando de proponer un espacio recreativo que arrancamos este año. Bueno, yo puntualmente soy coordinador y acá está uno de los otros coordinadores. Que bueno, es de este concepto que venía más atrás de dispositivos maleables, que tiene que ver con que, bueno, el dispositivo se adapta a los pibes. Y en ese sentido, bueno, la experiencia, nada, es súper genial, capaz que en otro momento la comentamos un poquito mejor, pero bueno, circulan todos estos pibes, si bien no excluimos a nadie, terminan circulando todos estos pibes que han sido segregados en otros espacios de infancias. Bueno, retomo, ya hablamos de los espacios, de las reuniones clínicas comunitarias, del espacio recreativo, del espacio de intercambio de los acompañantes. Bueno, también tenemos ateneos clínicos comunitarios para evaluar estrategias, que eso es por ahí algo bastante diferente respecto a otros equipos. Pasamos de viñeta. Sí, yo quería mencionar los espacios de acompañamiento a la autonomía, ¿sí? Que se creó, bueno, en enlace con Autonomía Joven, con algunas de las chicas egresadas de un hogar convivencial, que es un espacio en donde pueden hablar de lo que les va pasando en ese camino de la autonomía y podemos acompañar un poco ese proceso. Y bueno, también estamos pensando en armar algo, en poder sumar a otras jóvenes, a otros jóvenes, porque nos parece muy importante acompañar en este momento de la vida. Totalmente, gracias, Agus, me había pasado. Bueno, interrogantes para seguir pensando. Planteamos una serie de preguntas que las voy a leer. ¿Qué consideramos grave en la atención de infancias y adolescencias y por qué? ¿Con quiénes pensamos que podemos trabajar en estas situaciones? ¿Qué obstáculos o dificultades encontramos en las prácticas con niños, niñas y adolescentes? ¿Y con qué herramientas contamos? Así que bueno, para abrir el debate, nada, contactamos ahí con unos compañeros para que charlemos un poquito. Ellos son Betina Roger, que es psicóloga del Servicio Zonal, Alejandra Álvarez, que es pediatra del Hospital Municipal, y Juan Martínez, que es psicólogo de la Residencia en Psicología Social y Comunitaria. Así que le damos la palabra a ustedes, chiques. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la convocatoria.
La verdad que, bueno, nos pone muy contentos poder habernos encontrado ¿no? en este camino tan complejo que es el trabajo, ¿no? con niños y niñas con situaciones tan complejas. Entonces, tanto los equipos de salud que trabajan con niños y adolescentes, como los equipos de promoción y protección, que restituimos también derechos, nos hemos encontrado, y me parece que este encuentro ha implicado, en lo que venimos trabajando, ha implicado la construcción de procesos, ha implicado la promoción de acciones colectivas, cada uno, ¿no? Desde su especificidad. Me parece que es un nuevo andamiaje en los abordajes, porque antes, bueno, anteriormente uno trabajaba en absoluta soledad, ¿no? Los servicios locales, servicio zonal, en absoluta soledad, sin nada, propiciar prácticas colectivas en esto. Y bueno, y esto me parece que viene a romper un poco este paradigma del patronato, ¿no? Que perduró por 100 años de historia, tan arraigado, y que continuamente se continúa camuflando. Yo los escuchaba a ustedes cuando hablaban de estas prácticas como la internación, la medicalización, los diagnósticos, el etiquetamiento. Bueno, todo eso, ¿no? Se camufla, diríamos, se va camuflando igualmente también en nuestro trabajo, en nuestro sistema como efectores de promoción y protección. También las mismas prácticas se van camuflando y se van haciendo recortes fragmentados de intervenciones que terminan generalmente en intervenciones con tomas de medidas de abrigo, que ustedes ya ¿no? conocen, los que venimos trabajando, ambos equipos, conocen las famosas medidas de abrigo. Entonces, nuestro sistema también se va recortando y se va camuflando en esas acciones, por lo cual es necesario deconstruir y repensar. Yo la verdad que, como siempre les digo, festejo y este encuentro que hemos tenido, ¿no? Porque me parece que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando en un mismo lenguaje, me parece, tanto los equipos de salud como los equipos al menos de promoción y protección desde el servicio zonal, estamos hablando en un lenguaje parecido, ¿no? Estamos hablando de la corresponsabilidad en la intervención, estamos hablando de la singularidad, estamos hablando de la base en la comunidad, del pibe en su comunidad. Estamos hablando del lazo social, estamos hablando de la integralidad. Entonces estamos hablando de un nuevo paradigma y de un nuevo andamiaje en el abordaje y en el laburo con los pibes y pibas. Me parece que en eso estamos. Y que bueno, y que creo que varias situaciones que hemos venido trabajando demuestran, me parece, esta nueva forma de laburo, ¿no? De forma integral y bueno, con estos conceptos que tenemos que reforzar y que tenemos que estar atentos y que tenemos que estar evaluando continuamente, porque todo el tiempo se van introduciendo y persisten cosas del viejo paradigma, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, este trabajo de restitución de derechos, tanto desde la salud como desde otros derechos, me parece pensado desde un marco de los derechos humanos, que eso es fundamental. Me parece tanto la ley de salud mental como la ley de promoción y protección, me parece, emplazados en este concepto del niño como ciudadano, con todos los derechos que también tienen los adultos, diríamos, y pensado desde el marco de los derechos humanos. Me parece que ese es el marco primordial. Bueno, eso quería agregar y seguir después compartiendo con ustedes. Gracias, Betty, por tomar la palabra. Te pido mil disculpas porque te presenté como psicóloga y bueno, para el resto que no la conoce, trabajadora social. Así que perdón, trabajadora social. Sí. Algo de psicóloga tendrás. Y ya, viste, tantos años de laburar, sí, es cierto, viste que hablábamos con nuestros compañeros cómo vamos tomando, diríamos, conceptos de otras disciplinas y las vamos incorporando a
al trabajo, es cierto, muchos años de trabajo en esto, sí. Muchas Totalmente. gracias. No sé si quiere tomar la palabra Ale o Juan. Bueno, si quieren, hablo. Buen día, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Yo, a pesar de no ser parte del equipo, me siento ya parte del equipo porque gratamente siempre me han tenido en cuenta para poder compartir la práctica, y para eso para mí es muy, muy importante. Yo soy médica, me especialicé en pediatría, pero hace 10 años empecé a meterme más en lo que es adolescencia. Me especialicé en esa disciplina y bueno, y me pasa que a veces en el hospital, que bueno, tenemos que pensar que trabajando en el hospital municipal y llamándose de agudos y viendo cómo esta complejidad trae cada vez problemáticas que no son solamente agudas, sino que se prolongan en el tiempo y pasan a ser crónicas, y cada vez tenemos más de estos pacientes que son graves y son crónicos. Tendríamos que estar pensando en otro nombre para nuestro hospital, ¿no es cierto? Porque creo que no puede ser algo estanco y algo que no se va moviendo y evolucionando según las necesidades de la población, ¿no? A veces cuando pedimos que se agreguen efectores de salud, que estén más ayornados con esta nueva contemporaneidad, está esto de, bueno, pero somos un hospital de agudos, ¿no? Dentro de las barreras que han estado nombrando y hablando desde el paradigma de la complejidad. Me pasa en el hospital que un poco esto, ¿no? Que los pediatras me tratan, bueno, vos como que ves, como que sos la psicóloga, y desde salud mental, bueno, vos sos la médica. Entonces, como que no se entiende muy bien cuál es mi especialidad. Y en realidad, aunque vengo del palo de la medicina, en el consultorio y también en internación, más de un tercio de las consultas son por problemáticas de salud mental o psicosocial, cultural, que en realidad es integral, digamos, porque si se afecta al cuerpo, se termina afectando la salud mental, y al revés. O sea, no somos seres con partes separadas, sino somos seres integrales. Entonces, un poco mi disciplina trabaja mucho y fuertemente en esto, en ver al adolescente como un ser integral que tiene muchas necesidades y que lo atraviesan muchas circunstancias. Por eso el tema de la complejidad, porque se le interpela su cuerpo, lo emocional, sus vínculos, el crecimiento, su desarrollo, su proyecto de vida, cuántas cosas, ¿no? lo atraviesan. Y justamente cuando mostraban los números, las compañeras mostraban justamente las edades, ¿no? En donde más problemáticas y graves se están mostrando en nuestra población. Y realmente es lo que yo veo reflejado también en las derivaciones al consultorio de adolescencia. Por supuesto, y hablando de todo este tema, no se puede trabajar de manera aislada, solo. Es imposible, es alienante. Es como ser autista dentro de un sistema. Es imposible, eso ya no se puede pensar más de ninguna manera. O sea, es esencial esto de trabajar en equipo y que sea real, porque muchas veces lo estudiamos, lo leemos, lo hablamos, lo ponemos en palabras, pero después llevarlo a la práctica realmente es muy difícil y es complicado. Por eso celebro tener estos espacios y que me tengan en cuenta, porque trabajando, ya les digo, desde salud en un hospital que se llama de agudos, en donde hay también muchas barreras, en donde por ahí el recurso humano es poco y a veces no está bien capacitado o no se actualiza. Entonces, tener estos espacios es genial, para mí es muy, muy importante. Les cuento que además del consultorio de adolescencia,
hay un día en donde trabajamos en conjunto con la residencia de psicología comunitaria y estamos haciendo un consultorio integrado. Ya lo empezamos hace más o menos 2 años, lo que pasa que el año pasado con el tema de la pandemia, que vino a complejizar más el asunto, no se pudo llevar a cabo, pero este año lo retomamos. Y cuando me pidieron el permiso, me propusieron poder rotar, yo dije, bueno, no, rotar no tiene ese nombre, tiene que ser algo que sea un trabajo de construcción en conjunto y poder compartir conocimientos y enriquecerse mutuamente, que es lo que se está haciendo en esta charla, por ejemplo. Bueno, nada más, porque si no, no vamos a tener oportunidad de conocer a todos y que todos hablen. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo tuve la suerte, al ser residente, de rotar en el equipo durante unos meses y bueno, compartimos muchas horas de trabajo, muchas situaciones. Y lo que pensaba para hacer este comentario es esto de que hablaban, bueno, de la lógica de trabajo del equipo de apoyo, que bueno, que se basa exclusivamente en el trabajo en red, y el concepto que se me vino a la cabeza cuando me hice la invitación Ro, y bueno, cuando comentaban todas estas cosas, es en esto que dice Adriana Montovio, de que en realidad las redes son para uno, ¿no? Por lo general se piensa que son para los pacientes o para los usuarios, y en realidad lo primero que tenemos que pensar es que las redes son para nosotros, para los profesionales que trabajamos en cada situación. Porque más que pensar en cómo sostener esos niños adolescentes, lo primero que tenemos que pensar es cómo nos sostenemos nosotros en esa situación. Digamos, como que en cada situación en la que trabajamos, vamos armando como esa lógica del caso por caso, ¿sí? Y vamos armando como cierta dirección, ¿no? Como una dirección de la cura, como se dice. Pero bueno, esa dirección muchas veces no alcanza, ¿no? Porque bueno, sabemos que la realidad de esos niños adolescentes con los que trabajamos, las realidades sociales, las realidades institucionales, muchas veces son muy difíciles de cambiar. Y bueno, me parece como que que la complejidad es, ya armar esa dirección es complicado, ¿sí? Pero bueno, sabemos eso, que la realidad social e institucional con la que nos tenemos que enfrentar en este trabajo, sobre todo con niños y adolescentes, es muy desgastante, es muy frustrante, entonces nos hace como enojar muchas veces, y corremos el riesgo de caer en el agotamiento o en la burocratización de nuestras prácticas, y sabemos que cuando caemos en eso, de ahí no puede salir nada bueno. Entonces pensaba que bueno, que la creación del equipo de apoyo de alguna manera es como sistematizar algo de esto, ¿no? Como un lugar donde apoyarse, donde nos podemos apoyar sobre todo nosotros. Y sobre todo que nos permite tener un lugar de diálogo para sostener el sentido de la tarea que hacemos, ¿sí? Porque, digamos, los supuestos teóricos que tenemos, la lógica de trabajo, todo lo que vamos construyendo digamos, desde la lectura o desde la forma de pensar cada situación, digamos, una vez que llevamos todo eso a la práctica, todo eso se vuelve muy frágil, ¿no? Como cuando nos enfrentamos con esa situación, con ese niño, con esa familia, todos esos supuestos teóricos o todo ese sentido puede caer muy fácilmente. Entonces, por eso pienso que es muy, muy importante esto de buscar y de pensar siempre primero dónde nos vamos a apoyar nosotros para sostener como ese sentido de la tarea, ese trabajo, esos ideales. Porque si no, rápidamente, como la lógica institucional, la lógica del sistema, enseguida, digamos, nos arrasa, ¿sí? Entonces, ahí cuando perdemos ese sentido, me parece que caemos en el riesgo de este agotamiento que enseguida es lo primero que percibe, ¿no? Cuando uno trabaja con un niño adolescente, cuando uno no está convencido de lo que hace, no está convencido
en apostar a que ese niño puede tener como otra vida, otro destino. Cuando uno se pierde en eso, el niño percibe en eso y enseguida, digamos, uno cae en estas otras lógicas con las que también tiene que dialogar todo el tiempo. Y bueno, y está siempre el riesgo esto de culpar al niño o de culpar a sus síntomas, cuando en realidad, bueno, tenemos como el deber de apostar a otra cosa. Entonces, bueno, pensaba en eso, en la importancia de sostenerse en otros, y me parece que el equipo de apoyo viene justamente a funcionar eso como un faro, como un lugar donde uno puede como mirar o donde uno puede convocarse para sostenerse, Natalia. Gracias, Juan. Y un poco todo esto que vos decís en relación al equipo de apoyo matricial tiene que ver con la lógica con la que trabaja el Departamento de Salud Mental todo, digamos, esto de enlazar permanentemente, no solamente el equipo de apoyo matricial enlaza con otros efectores institucionales, con otros actores y otras áreas de trabajo, sino que al interior del Departamento de Salud Mental se trabaja desde la lógica del enlace permanente, y un enlace muy cercano en esto de la residencia que comentaban. Bueno, Juan es parte de la residencia de salud mental comunitaria. Esto que comentaba Ale, por ahí es bastante incipiente esto de la incorporación de residentes en el área de pediatría del hospital, y esos residentes a la vez también se incorporan en su rotación, en su participación al equipo de apoyo matricial, lo cual enriquece muchísimo más el trabajo, y a la vez cada cual tiene participación en otros dispositivos como Red de Vidas, el equipo de emergencias psicosociales, La Buena Noticia Sos Vos. Son todos dispositivos que trabajan con jóvenes, con niños, niñas y adolescentes, y esto enriquece todo el laburo dentro de lo que es el Departamento de Salud Mental, y tiene que ver con esto, con esta lógica de trabajo que se plantea. Así que nada, es el enlace permanente, tanto para adentro como para afuera. Yo pensaba que hay algo que empieza como a tomar sentido. Por ahí me pasa que estoy en el equipo de apoyo y estoy en La Buena, cuando empezamos a poder laburar que una adolescente que va al consultorio con Ale y con la residente que está rotando, después es la misma, porque los pibes son los mismos, los que los fragmentamos somos nosotros, después es la misma que va a La Buena Noticia, donde también está esa residente o la acompañante que está ahí. Entonces vamos acompañando todo ese proceso, y después en la reunión del equipo de apoyo podemos pensar y hacer una lectura de lo que está trabajando con Alejandra en el consultorio, de qué está haciendo en La Buena Noticia, digamos. Me parece que ahí hay algo en esa lógica donde la red de cuidados, digamos, deja de ser una teoría, y hay algo de eso que puede como concretarse, ¿no? Me parece como que, nada, me parece como muy emocionante, digamos, cuando pasan esas cosas. Por ahí en relación a estas preguntas disparadoras que dejábamos al final de la presentación del Power, en esto de qué entendemos cuando hablamos de gravedad en las infancias y adolescencias, qué entendemos cuando hablamos de tratamiento. Por ahí, no sé si alguno de los chicos del equipo de acompañamiento terapéutico, si quieren hacer algún aporte, algún comentario, o alguno de los participantes en relación a todo esto que venimos hablando. Bueno, yo me sumé como acompañante en el mes de octubre del año pasado, y nada, a lo largo de estos meses pasé como por muchas emociones: alegría, angustia, impotencia, esperanza. Creo que eso es un poco también lo que orienta, ¿no? Digo, ver cómo se pudieron desplegar escenarios distintos a través del trabajo realizado con todo el equipo y con todos los agentes, ¿no?, que estamos con las distintas situaciones. Y bueno, los escuchaba y compartía, ¿no?, con todo lo que planteaban, y también pensaba que un poco a veces el rol del acompañante tiene también con esto, ¿no?, con, bueno, sostener,
acompañar, pero también como habilitar y hacer puente esto, ¿no? Bueno, acompañarlos a los espacios recreativos, que eso después permite que por ahí puedan, por fuera, empezar otras actividades, crear otros vínculos, digo, como facilitarles a estos chicos y a estas chicas como que empiecen a desplegar otros lazos, que empiecen a habitar otros escenarios. Y bueno, también esto, ¿no? La clave del trabajo diario, la flexibilidad, acompañamientos en hogares convivenciales, en domicilios, con familias con sus particularidades, con otros menores en las familias que también a veces aparece, ¿no? Esto, bueno, cómo abordar esas situaciones cuando hay otros chicos, que no solo es el trabajo con el acompañado, por así decirlo, sino también hay que poner otras estrategias en juego. Creo que también es esto, ¿no? Trabajar un poco con la frustración personal de que a veces es como que, bueno, otra vez intentar otra cosa y creo que ahí es clave el sostén del equipo y también, bueno, yo en una de las situaciones que acompaño somos varias acompañantes, entonces es eso, ¿no? Como, bueno, el sostenernos y acompañarnos en el trabajo diario. Pero bueno, por mi parte es muy gratificante estar en el equipo y sentir esta como compañía y esta posibilidad, ¿no? También de siempre poder hablar, conversar, dialogar, es súper rico. Gracias, Cami. Bueno, yo soy Julia, también soy acompañante. Con lo que decía Juan, esto de el sostén para poder sostenerse uno, para después poder sostener al niño, niña o adolescente, es clave y me parece que ahí está como lo rico del equipo. Como que todavía no entiendo cómo es posible un acompañamiento por fuera del equipo de apoyo matricial. Porque nosotros salimos y mandamos el mensaje y bueno, y debatimos y nos sostenemos y nos enojamos y nos ponemos contentos y la necesidad de ese sostén para poder continuar, porque son situaciones quizás bastante complejas donde intervienen muchos efectores y se vuelve un poco engorroso el trabajo, pero bueno, esto de no sacar el eje del niño, niña o adolescente, que ahí es donde está el trabajo y a quién hay que responder, no tanto a los efectores, hay que responder al niño y a las demandas de ese niño. Y bueno, y también contar con esto de la multidisciplina. Yo estoy en uno de los casos con Ale y es tremendo poder ir viendo desde las diferentes perspectivas el avance del adolescente y también poder hablar algún idioma compartido, que muchas veces cuando compartimos espacios con médicos quizás estamos como en esferas diferentes y con Ale todo lo contrario. Así que bueno, nada, celebro el equipo porque ya les digo, creo, no, se me hace imposible imaginar un acompañamiento por fuera de este escenario. Hola, buen día. Yo soy Romina y también como Julia y como Cami soy acompañante. Y me quedo pensando un poco en esta pregunta que pusieron ahí en una de las diapositivas, esto en cuanto a la gravedad o cuándo es grave, ¿no? Ciertas situaciones con niños, niñas y adolescentes. Y también retomando un poco todo lo que se estuvo planteando, creo que la gravedad va del lado de cómo pensar las intervenciones, en el sentido de que generalmente son situaciones que requieren de un montón de factores. Entonces yo creo que la gravedad o la complejidad va del lado de cómo nosotros como adultos podemos coordinar esas intervenciones para poder acompañar a ese niño, niña o adolescente. Creo que va más de ese lado, más que justamente que queda también por fuera de lo que es la lógica del departamento, de caer en una lógica de patologizar o de querer poner una etiqueta o un rótulo, sino que va más del lado del trabajo en equipo y de cómo poder coordinar en pos de cierto bienestar o justamente acompañamiento en el proceso de estos niños, niñas y adolescentes.
Gracias, Romy. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están? Bueno, un poco, digamos, pensando en todo lo que han comentado, que les agradezco porque estuvo muy interesante y pensando, bueno, en esto que se está armando para potenciar estas lógicas de trabajo y dejar de pensar que tienen que ver con una disciplina, con una especificidad de saber en lo que es el abordaje de niños, niñas y adolescentes, y la posibilidad de armar acuerdos de trabajo, ¿sí?, con otros sectores para evitar que se sigan fragmentando las prácticas. Porque en definitiva, digamos, por eso también la participación de la residencia de psicología comunitaria ahí, y por eso se pensó, para nombrarlo de una manera, como decía Ale, en rotación dentro del equipo de apoyo matricial y con otros sectores, pero en realidad, bueno, la residencia tiene como una actitud proactiva en la tarea y en el abordaje de niños, niñas y adolescentes, porque creemos que la formación, no la especificidad, sino la formación en estas prácticas es fundamental para que luego el abordaje sea integral. Y creo que es interesante seguir trabajando en la posibilidad de acuerdos de trabajo con otras disciplinas, que es lo que estamos intentando, con otros sectores de salud y, digamos, con otras, incluso hasta residencias en la capacitación del abordaje de niños, niñas y adolescentes, y en lógicas de trabajo que no tengan que ver con la derivación. Y como decía Juan, que estoy completamente de acuerdo, poder pensar un abordaje también de acompañamiento entre nosotros, que me parece que es fundamental para luego garantizar buenas prácticas o prácticas de cuidado con estos niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, está abierto, digamos, para seguir participando en este equipo, para que nos vayamos sumando, y que no tiene que ver con algo específico o con una especificidad, sino que, como se ve, es interdisciplinario, y eso es lo que me parece más importante también resaltar, ¿no? Que no es algo específico del orden de la psicología. Gracias, Ana. Por ahí en esto de la complejidad con la que trabajamos todos los días, todos, las redes y los distintos dispositivos, el equipo de apoyo matricial, los acompañantes, nos encontramos con situaciones muy, muy complejas y en muchas oportunidades y por suerte contamos con, en todas, en realidad, las oportunidades que así lo requerimos, contamos con el apoyo y el acompañamiento de quienes están a la cabeza del Departamento de Salud Mental, de Bettina Murase particularmente, de Hugo Kern, que son quienes nos guían en intervenciones, quienes nos han propuesto esta mirada, esta lógica de trabajo que nosotros después replicamos. Por eso por ahí queríamos darle la palabra a Hugo, si quiere hacer algún comentario en relación a todo esto que venimos hablando y comentando. ¿Estás por ahí, Hugo? Ay, no se escucha. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí está. Que decía que Clemente parece un relator de fútbol con los auriculares. Bueno, yo la felicito por el trabajo que hacen, me parece, bueno, admirable, absolutamente admirable. La libertad de trabajo, la génesis del proyecto, que es en cada situación que se presenta, el crecimiento que han tenido en el último tiempo diseñando estrategias y además el compromiso y la responsabilidad que tienen todos los integrantes del equipo. El proceso de acompañamiento terapéutico es fabuloso. No, mejor dicho, los procesos terapéuticos son muy buenos. Hay mucha creatividad y mucha responsabilidad puesta en marcha.
hay un concepto en salud mental que se llama sinergia, satisfactores sinérgicos, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando hablamos de la lactancia materna, hablamos de un proceso que no solamente satisface una necesidad alimentaria. Nosotros, ustedes lo habrán leído en algunos de los trabajos que planteamos esto como un modelo del trabajo con infancias, porque yendo a un punto en el cual nos interesa, que es tener una mirada interdisciplinaria, donde participen sobre todo las enfermeras, los enfermeros, con el trabajo que se está haciendo ahora en el casa por casa, tratando de buscar una vuelta y de encontrar algunos puntos donde podemos pensar en la infancia, en los entornos seguros, y que no es cuestión solamente de que el bebé se alimente, porque en la lactancia no es solamente alimento lo que recibe. De un modelo sinérgico del cuidado. Es la base del trabajo matricial. No me voy a extender en esto, pero el trabajo matricial justamente rompe con una idea de un trabajo hegemónico que en el caso del trabajo con niños, con este grupo, uno de los problemas que uno se encuentra es que a veces las estrategias para solucionar algunas dificultades se convierten en el problema. Es decir, no solamente no se resuelve, sino que el problema verdaderamente se constituye como un problema a partir de las intervenciones del equipo de salud. A partir de las intervenciones de los equipos que trabajan con niñez, siempre con buenas intenciones, porque acá no estamos hablando de que haya seres malvados ni nada por el estilo. Los hechos concretos, el 70% de los pibes que intentan suicidarse lo hacen con psicofármacos que fueron indicados, por ejemplo, dentro del sistema de salud. Hechos concretos. Cuando una internación de un niño o una niña supera los 15 días, empezamos a ver síntomas y problemas que están relacionados con la misma internación. Hechos. Cuando a un niño o una niña que se encuentra en crisis se le ofrece el rol del enfermo como un lugar para posicionarse, y ese mismo niño, esa misma niña, busca en los pasillos del hospital la forma de permanecer en ese lugar, encontrando la seguridad que le da un lugar que lo va a nominar como enfermo, pero con un profundo desprecio porque no lo quieren ahí. Y eso calculo que cada uno de ustedes se puede dar cuenta cuando están en un lugar donde no los quieren. Cada uno de ustedes, digo, para que pensemos en el punto que nosotros también. La infancia no es algo que pasó, ¿no? A veces cuando hablamos de... La infancia no es algo que pasó y que ya está, que es una etapa superada. Cuando nosotros decimos que el niño vive en nosotros, la niña vive en nosotros, decimos también que esa ingenuidad infantil, esos aspectos infantiles los tenemos en la vida cotidiana y en las prácticas profesionales. Nos enojamos, nos encaprichamos, podemos creer que la película empieza cuando nosotros llegamos. Ese niño que nos permite a nosotros también jugar, como es esto, jugar y tener el espacio de libertad para pensar que hay alternativas distintas, que se pueden construir. Ustedes saben lo que yo pienso con respecto a la necesidad de tener continuidad y ruptura, que hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que darle continuidad. Y lo difícil es no tirar el agua de la bañera con el bebé adentro. Hay que poder hacer ese esfuerzo para poder ver qué cosas tiene que continuar y esa línea de continuidad
y la línea de ruptura, las cosas que, bueno, no hay que hacerlas más. Cuando nosotros decidimos que, por ejemplo, después de pensar en su momento, dos cosas, digo esto para terminar. Una, la cuestión formativa, que es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. Y más ahora. Nosotros en este momento estamos transitando 5 días de duelo nacional, porque pasamos los 100.000 muertos por coronavirus en Argentina. Es un proceso muy doloroso, todos hemos perdido seres queridos. Es un proceso muy doloroso porque todavía no llegamos a estructurar una respuesta para niños, niñas y adolescentes en la perspectiva de la tercera ola. Es muy doloroso porque la ley de salud mental no contempla la situación de niños, niñas y adolescentes, lo contempla mal, porque la verdad que no fueron tenidos en cuenta. Es una preocupación para nosotros cómo se asignan los presupuestos, tanto en la nación como en la provincia, como en el municipio. Digo concretamente porque ustedes saben que la posibilidad de continuidad de los proyectos tiene que ver con la inversión en presupuestos. Y la verdad que no haber podido tener un diálogo sobre este punto con alguna de las jurisdicciones que acabo de mencionar es una preocupación. Entonces, quería decir esto, un proyecto sinérgico que se va armando sobre la marcha. Cuando para la altura porque, digamos, el equipo de apoyo matricial tiene una fuerte impronta con el proceso formativo de la residencia de psicología social y comunitaria, con el vértice de a dónde se iban a hacer las prácticas para el trabajo, el formativo, con niñas, niñas y adolescentes, porque entendíamos que los sistemas en los cuales se estaban haciendo las rotaciones eran hegemónicos y que nosotros necesitamos proyectos que sean contrahegemónicos y emancipatorios. Dos palabras que son claves para el trabajo con niños, porque si no, no tenemos salida. Entonces, en función de eso, se armó la primera secuencia. ¿Hoy Rocío Martínez no está? Bueno. La primera secuencia de primero no hacer las rotaciones que se hacían, donde los lugares donde supuestamente se atienden a los niños, sino empezar a crear esos escenarios. Y eso permitió encontrarse con trayectorias. Alejandra Álvarez tiene un recorrido dentro del primer nivel, trabajó en Mi Mundo. Bueno, digo, hay una historia ahí que permite llegar a ese punto donde se llega, porque hay un recorrido. Esto es lo que les decía hoy de continuidad y ruptura, ¿no? Y entonces, en el escenario de crear esos espacios nuevos, de no aceptar, digamos, de no ir al hospital para hacer lo mismo que se viene haciendo desde el año 1900, el año que nosotros nos incorporamos, 1985, con el retorno a la democracia. No podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. No deberíamos seguir pensando que la tercera ola no va a venir. O sea, no debería tener una planificación inteligente, debería hacer eso. Porque además, institucionalmente, o planificás o te planifican. ¿Se entiende lo que digo? O planificás y te encuadrás y sabés dónde estás parado, o te van a ubicar de alguna manera. Y alguien al cual no le importan estos temas va a decir qué lugar vas a ocupar. Entonces, ir creando una idea crítica que nos permita trabajar. A mí puntualmente de lo que es gravedad, con respecto a la pregunta de qué es gravedad, ustedes ya saben que la gravedad para mí tiene que ver también con el trasfondo pulsional, de las situaciones, con toda esa cosa inmanejable, pero grave es que haya circuitos alternativos y perversos que lleven, o lo dijeron hoy, que lleven a los pibes a estar internados en la clínica de Punta Alta, por ejemplo. Es gravísimo.
que pibes permanezcan internados y que nosotros permanezcan internados rebotando en las instituciones y nosotros no tengamos la posibilidad de intervenir sobre eso, ¿no? Grave es que las cuestiones de niños, niñas y adolescentes estén centralizadas en La Plata. Es grave eso también. Porque después los problemas se atajan en el plano local. Los que le ponen el cuerpo a las situaciones son ustedes. Los que salen a bancar a Lucas son ustedes. Y después cualquiera sale a criticar diciendo con el diario del lunes lo que habría que haber hecho. Entonces, felicitarlos por eso, reconocer el nivel, esta sinergia que han logrado, ¿no? Esto de no solamente encontrar una respuesta, por cierto, falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo el nivel de las preocupaciones que tenemos con respecto a la regularización de la situación, a la resolución de la situación de trabajo de ustedes como compañeros de trabajo. Son preocupaciones y son desafíos y pensándolo de qué manera podemos lograr algún apoyo crítico para ir logrando que Bahía Blanca tenga una posición. Yo creo que esto también, esto que hicieron hoy, y lo que han hecho en otros momentos de tomar la palabra en nombre de Bahía Blanca, que se escuche, lo escuché la otra vez en el encuentro nacional, bien, porque va logrando una posición importante, digamos, me parece importante que se reconozca. Sí, tenemos que en el plano local seguir insistiendo con algunas cuestiones. Entonces, mi felicitación y mi reconocimiento absoluto al equipo de apoyo matricial, al equipo de emergencias psicosociales, al equipo que está bancando en el hospital municipal, con Mariel, con Rocío, Martínez, Daniela, personas que diariamente tratan de sostener una visión dentro del trabajo cotidiano y otras personas que están en distintas instituciones que también compartimos las miradas y las preocupaciones por los pibes. Disculpe, me extendí demasiado. Sí, esto de la gravedad lo preguntábamos también un poco porque nos parece que es un concepto como para deconstruir, digamos, de algún modo, porque lo que vemos es que esto de decir es grave o es una situación grave, más que funcionar como para pensar la práctica, funciona como un obturador, en el que donde algo es grave, entonces va al hospital o entonces se tiene que hacer un recorte hiper especializado y esta lógica de lo grave, digamos, muchas veces funciona obturando prácticas más cercanas a lo que nosotros, no solo nosotros, digo, la ley de salud mental plantea en el marco de una red de cuidados y en el marco de la comunidad, ¿no? Pero bueno, sí, ahí en los números, que como decíamos, a veces es difícil ver en números, pero en los números que pasamos es interesante ver esto que decía Hugo, del equipo de emergencias, de la intervención del equipo de emergencias, ¿no? De los distintos espacios por los que van transitando los niños, niñas y adolescentes, y que es ahí como en una lógica del encuentro entre nosotros, como decía Juan, y del apoyo entre nosotros que podemos ir acompañando y que, bueno, podemos sostener lógicas no tan fragmentarias. No sé si además de los participantes que no han tomado la palabra, si alguien quiere hacer algún comentario. La idea también es hablar de las prácticas, digo, estamos haciendo como una presentación del equipo, pero más que nada la idea es hablar de lógicas de trabajo, de preguntas que hayan en relación a la tarea, de obstáculos que podamos pensar entre todos.
Por ahí alguno de los compañeros, compañeras del primer nivel que quiere hacer un comentario. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Nada, en realidad también, como se viene diciendo, también aprovechar para felicitarlo por la presentación, por la claridad, este, siempre es bienvenida. Además, el sustento teórico, es difícil transmitir una lógica, es difícil que esa lógica, digamos, sustentarla, digamos, con la teoría y además que se vea en la práctica, todo eso que por ahí se dice rápido, fácil, es un trabajo permanente y, digamos, y el riesgo también cuando uno trabaja este, con las situaciones y con el nivel de complejidad con que nos toca trabajar, con que nos toca trabajar, también el riesgo es a desistir de eso, digamos, ¿no? Como a, bueno, a hacer y, bueno, y a resolver y que la práctica te lleve puesto, digamos. Entonces, poner un punto, parar, pensar, aportarle teoría, todo eso es una apuesta a pensar la práctica, una apuesta a la palabra que es nuestra apuesta, desde nuestra que lo decimos permanentemente, digamos, pero eso se tiene que ver en acto, me parece que lo que se ve de la presentación es justamente eso, digamos, que hay una apuesta a la palabra en estos términos también, ¿no? Y yo me quedaba pensando también que en esto, digamos, de la apuesta a la palabra, hay una apuesta, digamos, por trabajar con otros, porque sabemos de la importancia de la interdisciplina, porque sabemos de la importancia de los abordajes intersectoriales, porque sabemos de la importancia de que en situaciones complejas no alcanza con una sola mirada, pero tampoco hablar con cualquiera o no por lo menos hablar de cualquier manera. Entonces, y para poder sostener eso hay que tener como una lógica detrás que te sostenga y para poder sostener eso tenés que pensar lo que haces. Entonces, me parece que está bueno, digamos, señalar y felicitarlos por eso, porque también es difícil, como decía Juan, digamos, todo esto también se hace para que uno pueda sostenerse, para que uno pueda sostener su práctica, y es difícil, ¿no? Es difícil. Y entonces, que bueno, estar acá hablando de esto es como, es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo llegar a este punto, es un esfuerzo armarlo, y, pero es algo que te permite también como tomar aire, es un punto para tomar aire y para poder darle fuerza a lo que uno viene haciendo. En este punto, cuando planteaban al principio, digamos, como la lectura también de la realidad social, de la época, del contexto en el cual uno está, me parece que justamente también en estos tiempos de pandemia, donde también es tan difícil, ¿no? Como poner un punto, para pensar, que siempre, ya, digamos, previo a la pandemia era difícil, pero me parece que con todo esto también todo se aceleró más y además las dificultades, las situaciones con las que trabajamos se intensificaron, se volvieron más crudas. Hay lo que decían al principio también, ¿no? 50% de, de los niños están por debajo de la línea de pobreza, lo cual, o sea, es inevitable que eso nos genere eh, efectos a nivel de padecimiento mental. Bueno, para poder pensar todo eso y para poder abordarlo se necesita poner un punto, parar a pensar la invitación a eso, que es lo que hace, me parece, permanentemente el equipo de apoyo matricial. Es eso, digamos, como una bocanada de aire. Así que nada, felicitarlos, y voy a aprovechar la figura que dijo Hugo hace un rato, y le voy a decir genios, como comentario, como relator de fútbol. Tengo mucho quilombo ambiente, por eso me puse los auriculares. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Clemen.
Bueno, yo quería decir que, nada, agradecerles, la verdad que a mí me ha tocado también situaciones con adolescentes que he trabajado con el equipo y realmente uno se siente apoyado, digamos, eso de equipo de apoyo, bueno, es real. Así que, nada, agradecerles. Y después también pensar en cómo estas lógicas de trabajo, de dispositivos alternativos de cuidado, se va replicando. Porque nosotras ahora en Maldonado, con Pere Bullock y bueno, está Camila de Pastena, que es pasante, estamos llevando adelante un dispositivo que, bueno, surgió un poco también porque lo venían haciendo en Mariano Moreno, Mariana Páez y Sofi Corinaldi, y bueno, veníamos viendo que los adolescentes no estaban por ningún lado, ¿no? Que no llegaban, y que en un momento empezaron a aparecer demandando un espacio individual de psicología, ¿no? Entonces, bueno, en un principio intentamos como armar alguna especie de grupo, eso no funcionó, no tuvo efecto, y veíamos que esto de que estaban haciendo Mariano Moreno, que va en la misma lógica de lo que realiza Alejandra Álvarez en el hospital, bueno, tenía efecto. Así que nada, hablamos con las chicas y nos propusimos como armar algo similar en la unidad sanitaria de Maldonado. Y costó, ¿no? Que arranque, como que al principio por ahí no se sumaban, bueno, dejábamos el espacio y nadie venía, y ayer vinieron 6 adolescentes. O sea, es un espacio donde estamos los jueves de 11 a 1, que ahora estamos pensando en ampliar el horario, y bueno, y los jóvenes pueden venir a acercarse dentro de esa franja horaria a hablar con nosotras. Entonces es una lógica que va de la mano de todo esto que venimos hablando, ¿no? Que no tiene que ver con los turnos, con la rigidez de un dispositivo que no funciona, ¿no? A veces no funciona en adultos, mucho menos en adolescentes. Así que bueno, me parece que esto va todo de la mano, ¿no? En esta lógica del departamento, que la residencia acompaña y que, nada, que cuando se va compartiendo el trabajo resultan cosas que están buenas. Gracias, Ceci. Sí, pensaba en relación a esto de las lógicas de trabajo que se van replicando y la importancia de la historización, como decía Hugo, ¿no? No sé, por ejemplo, pensaba en el armado de dispositivos grupales para niños, niñas y adolescentes. Bueno, me parece que todos tuvimos el paso por La Buena Noticia Sos Vos, y creo que también venimos replicando desde ahí. Y la importancia de lo formativo, ¿no? Y de la experiencia de vivir dispositivos con otro tipo de lógicas, como es La Buena Noticia, como es el área PSI, que vienen funcionando hace un montón de años dentro del departamento, y pienso que en eso, ¿no? En la construcción colectiva y en la historización, me parece re importante. Yo me sumo por ahí a todo lo que están diciendo mis compañeros. La verdad que el trabajo que viene haciendo el equipo de apoyo matricial es fantástico, igual que la presentación de hoy. Y me parece agregar, digamos, como un halago más a lo que vienen diciendo mis compañeros, es que lo que tiene el equipo de apoyo matricial, que también me parece que es una impronta del Departamento de Salud Mental en general, es la actitud proactiva, ¿no? Esto de creer de que primero siempre nosotros creemos que nos toca a nosotros, después vemos. Y me parece que eso está buenísimo, eso es una lógica con la que se trabaja desde todos los dispositivos, esto de ir en busca de los pibes, no esperar que los pibes nos lleguen, y me parece que eso es fundamental, que implica una predisposición de todos los trabajadores, de todas las disciplinas, que se va logrando en los diferentes equipos, poder trabajar con el servicio zonal, con el hospital, con Alejandra, digamos que también desde Red de Vidas hemos trabajado con estas instituciones también. Así que nada, me parece fantástico y nada, quería agregar fundamentalmente eso, como la actitud proactiva, esto que contaba Ramiro, de estos nuevos espacios que se están armando en Celarrayán, que son con esta lógica, ¿no? De pensar todo, bueno, todo aquello que todo el mundo cree que no le corresponde, nosotros siempre creemos que nos corresponde a nosotros, y me parece que eso es fundamental, es como el primer paso para poder empezar a trabajar. Así que nada, felicitaciones chicos, hermosa presentación. Hola, ¿me escuchan?
Bueno, felicitaciones también. Y me quedaba pensando, o digo que me pareció como interesante el encuentro, que por ahí me doy cuenta que lo complejo o lo que por ahí a veces agrava o agudiza una situación son las intervenciones de las instituciones, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que lo complejo quede de nuestro lado, como pensando qué hacemos, en qué momento, cómo acompañar, y no la complejidad en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como este pibe es complejo. Nada, eso me pareció copado. Gracias, Flor. Por ahí si no hay más comentarios, alguien que quiera sumarse a esto que venían reflexionando. Nada, queremos agradecerles por participar a todos, a todas. La verdad es que está buenísimo que puedan estar acá acompañando esta presentación. La verdad es que como equipo nos costó el armado de esto, porque cada nueva cosa, cada diapositiva que íbamos armando generaba un nuevo debate, porque así somos todo el tiempo. Entonces, nada, gracias por compartirlo con nosotros y por todos los comentarios que nos hicieron. Sí, y gracias porque, digo, aceptamos los halagos, los tomamos, por supuesto, pero también es una práctica que se construye colectivamente y entre todos y todas, y por eso también la invitación a otros a comentar, y por eso también la intención de dejar tanto espacio de intercambio, porque entendemos que esto es una propuesta y que después hay algo que se arma o no se arma. Entonces, bueno, nada, gracias. Tal cual. Gracias a todos y a todas y a todes. Bueno, nos encontramos en el próximo Ateneo. El mes que viene. Bueno, Buenísimo. Un beso Un grande. abrazo. Gracias a todos. Abrazo para Chau. Nos vemos. Hasta la próxima.